Llevamos años leyendo la Biblia como si fuera una galería de héroes inalcanzables. Hombres y mujeres que parecen caminar siempre un paso por delante de nosotros. David derribando gigantes, Moisés abriendo el mar, Pedro predicando ante miles, Elías haciendo descender fuego del cielo. Y entonces cerramos la Biblia y nos miramos a nosotros mismos. Con nuestras dudas, con nuestras caídas, con ese cansancio que aparece cuando intentamos ser mejores y volvemos a tropezar. Y en silencio pensamos, yo no soy como ellos. Pero ahí está el error. Porque la Biblia no fue escrita para mostrarnos personas perfectas. Fue escrita para mostrarnos lo que Dios puede hacer con personas imperfectas. Sus protagonistas no eran estatuas de mármol, eran seres humanos. Tenían fe, sí, pero también tenían miedo. Tenían valor, pero también dudas. Y sobre todo, tenían pies de barro. Y esa es una de las noticias más esperanzadoras de toda la Escritura. Porque significa que Dios no trabaja con personas impecables. Trabaja con personas reales, con personas como tú, como yo. Hoy quiero que miremos más allá de las victorias de estos hombres. Quiero que observemos sus caídas, sus momentos más oscuros, sus fracasos más humanos. Porque muchas veces fue precisamente ahí donde Dios hizo su obra más profunda. Pedro, cuando la confianza en uno mismo se derrumba. Pedro amaba a Jesús, de eso no hay duda. Era apasionado, valiente, impulsivo, siempre dispuesto a hablar primero y pensar después. Cuando Jesús anunció que todos lo abandonarían, Pedro respondió con una seguridad absoluta. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y quizá, mientras leemos eso, una parte de nosotros entiende perfectamente lo que sentía. Porque todos hemos hecho promesas parecidas, promesas sinceras, promesas nacidas del amor, promesas que creíamos poder cumplir. Esta vez no volveré a caer. Esta vez sí voy a cambiar. Esta vez seré fuerte. Pero Pedro descubrió algo que nosotros también necesitamos aprender. La sinceridad no siempre es suficiente. El amor, por sí solo, no reemplaza la dependencia de Dios. Horas después, en el patio del sumo sacerdote, el hombre que juró fidelidad absoluta negó conocer a Jesús. No una vez, 3 veces. Y cuando el gallo cantó, Pedro entendió. No solo había fallado, había descubierto la fragilidad de su propia fuerza. A veces, Dios permite que nuestra autosuficiencia se rompa, no para destruirnos, sino para enseñarnos a apoyarnos en Él. El fracaso de Pedro no fue el final de su historia, fue el comienzo de una fe menos orgullosa y mucho más profunda. Porque después de su caída, Pedro dejó de confiar en su valentía y comenzó a confiar en la gracia. Si hoy sientes que le fallaste a Dios, recuerda esto. Jesús sabía que Pedro lo negaría y aún así lo llamó. Sabía de antemano cada una de sus debilidades y aún así lo eligió. Lo mismo ocurre contigo. Elías, cuando incluso los fuertes se cansan. Hay momentos en la vida en los que uno se pregunta, ¿cómo terminé así? Si hace poco estaba tan bien. Eso le ocurrió a Elías. Acababa de vivir una de las victorias más extraordinarias de toda la Biblia. Había visto fuego descender del cielo,
Había derrotado a los profetas de Baal. Había sido testigo del poder de Dios de una manera impresionante. Y sin embargo, bastó una amenaza de Jezabel para que todo se derrumbara. El profeta valiente huyó, se escondió en el desierto y finalmente se sentó bajo un árbol, deseando morir. ¡Qué contraste tan humano! Un día estás en la cima. Al siguiente, apenas puedes levantarte. Eso nos recuerda algo importante. Las grandes victorias espirituales no nos hacen inmunes al agotamiento emocional. A veces el alma se cansa, a veces la mente se nubla, a veces el corazón simplemente no puede más. Y eso no significa que tengas menos fe, significa que eres humano. Lo hermoso de esta historia es la forma en que Dios respondió. No llegó con un sermón, no lo reprendió por sentirse así, no le dijo que orara más o que tuviera más fe. Le dio descanso, le dio comida, le permitió dormir. Solo después de restaurar su cuerpo, habló a su corazón. ¡Qué poderosa lección! A veces, lo más espiritual que puedes hacer es descansar, comer, dormir, pedir ayuda. No eres menos creyente por estar cansado. No eres menos amado por necesitar una pausa. Dios no se escandaliza de tu agotamiento. Él sabe de qué estás hecho. David. Cuando la gracia alcanza incluso nuestras peores caídas. David es recordado como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero también fue un hombre que cayó profundamente. Su pecado con Betsabé no fue un error momentáneo, fue una cadena de decisiones equivocadas. Deseo, engaño, manipulación y finalmente, muerte. Después intentó ocultarlo, como solemos hacer nosotros, porque una de las cargas más pesadas del alma es tratar de esconder aquello que Dios ya conoce. Durante un tiempo, David guardó silencio, y ese silencio lo consumió por dentro, hasta que el profeta Natán lo confrontó. Y en ese momento, David pudo haber endurecido su corazón, pudo haber justificado sus actos, pudo haber negado su culpa, pero hizo algo mucho más grande. Se quebró. Y de ese quebrantamiento nació una de las oraciones más conmovedoras de toda la Escritura. Ten piedad de mí, oh Dios. La grandeza de David no estuvo en nunca caer, estuvo en saber regresar, en reconocer su pecado, en dejar de esconderse, en correr nuevamente hacia la misericordia de Dios. Porque no existe pozo tan profundo que la gracia de Dios no pueda alcanzarlo. No importa cuán lejos creas haber caído, no importa cuán pesada sea tu culpa, la misericordia de Dios siempre es más profunda que tu peor error. La verdadera esperanza. Cuando miramos a Pedro, a Elías y a David, no vemos ejemplos de perfección. Vemos algo mejor. Vemos evidencia de la paciencia de Dios, de su ternura, de su gracia persistente. Pedro cayó, pero fue restaurado. Elías se quebró, pero fue fortalecido. David pecó, pero fue perdonado. Sus historias no fueron preservadas para avergonzarlos. Fueron preservadas para darnos esperanza. Para recordarnos que nuestros fracasos no tienen la última palabra. Dios no busca personas impecables. No está buscando estatuas pulidas. Busca corazones dispuestos, corazones sinceros, corazones de barro que se dejen moldear por sus manos. Así que si hoy te sientes identificado con Pedro,
por haber prometido más de lo que pudiste cumplir, si te pareces a Elías, cansado, agotado y sin fuerzas, o si te reconoces en David, luchando con culpa, vergüenza o arrepentimiento, entonces estás exactamente en el lugar donde la gracia puede encontrarte. Porque Dios no desecha el barro, lo transforma. Y quizá esa sea la verdad que hoy necesitas escuchar. Tus pies de barro no te descalifican. Son precisamente la evidencia de que necesitas al alfarero. Y Él todavía sigue obrando. Todavía sigue restaurando. Todavía sigue llamando. Así que no te rindas. Tu historia no termina en tu caída. Termina en las manos de Dios. Y en esas manos, incluso el barro puede convertirse en una obra maestra. Si este mensaje habló a tu corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Con cuál de estos personajes te identificas más en tus momentos difíciles? Te leo y oro para que recuerdes, hoy y siempre, que la gracia de Dios es más grande que cualquier fracaso. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a Germen de Trigo. Aquí encontrarás reflexiones, enseñanzas y palabras de esperanza que pueden fortalecer tu fe en cada etapa de la vida. Activa la campanita para recibir nuestras próximas publicaciones y seguir creciendo juntos en este camino espiritual. Y recuerda, a veces Dios obra con más fuerza precisamente en nuestras debilidades. Nos vemos en el próximo video. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y cada paso que des.